Fase 5. Estructura del delito. Paso 1. Explicar las figuras del derecho penal de autoría y participación, estableciendo cada una de las modalidades y aunado a la dogmática aplicable. Autoría. Se refiere a quien realiza la conducta punible con presencia de dolo o culpa. Se puede distinguir entre autor directo, autor mediato y coautores. El autor directo es quien realiza la acción por sí mismo. El autor mediato es quien utiliza a otro como instrumento para cometer el delito, y los coautores son aquellos que planean y realizan conjuntamente el delito, cada uno contribuyendo de manera significativa. El artículo 29 del Código Penal define al autor como quien realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. La dogmática aplicable es dogma de la acción. La autoría requiere una acción voluntaria que contribuya a la realización del hecho delictivo. Dogma de la culpabilidad. La autoría implica una responsabilidad personal y directa en el hecho delictivo. Dogma del dominio del hecho. La autoría se atribuye a quien tiene el control final sobre la realización del hecho delictivo. Participación. Se refiere a aquellas personas que han colaborado en la comisión del delito, aunque no hayan sido los autores directos. Es la contribución a la realización del hecho de otro. El partícipe no tiene dominio del hecho, pero presta una colaboración no esencial en la realización del mismo. Pueden ser determinadores si su colaboración fue instigadora, o cómplices si su ayuda no fue de significativa importancia para la realización de la conducta ilícita. Las principales teorías acerca de la participación son: teoría de la corrupción. Se fundamenta en la necesidad de imponer pena al partícipe que corrompe al autor, cuando se trata de inductor, o respaldando la idea del autor, cómplice necesario o simple. Teoría del favorecimiento, también conocida como la teoría de la participación en el ilícito. La base de la acción está, en este caso, en que el partícipe ha colaborado en el ataque que realiza el autor, ha contribuido o favorecido la realización del tipo por el autor. Teoría pura de la causación, considera que el partícipe realiza su propio tipo del injusto. Estas figuras se rigen por el principio de accesoriedad, que significa que para que pueda hablarse de participación es indispensable que se dé un hecho principal, que es el que realiza el autor. Además, se mantiene el principio de unidad del título de imputación, que significa que a pesar de la pluralidad de intervenientes, autores y partícipes, se mantendrá la unidad del delito. Formas de participación. La inducción, cuando se induce a otra persona a cometer un delito. La complicidad, cuando se coopera de alguna manera en la ejecución del hecho. El encubrimiento, cuando se ayuda a ocultar el hecho delictivo o a sus autores después de su realización. La dogmática aplicable es dogma de la accesoria. La participación siempre es accesoria a la autoría, es decir, no puede existir participación sin autoría. Dogma de la contribución. La participación requiere una contribución al hecho delictivo. Dogma de la culpabilidad. Al igual que la autoría, la participación implica una responsabilidad personal y directa. Siguiente punto: explicar los dispositivos amplificadores del tipo penal, evidenciando las dificultades de las figuras y las suyas propias en el proceso de aprendizaje. Los dispositivos amplificadores del tipo penal son mecanismos o herramientas legales que crea el legislador para amplificar el tipo penal en particular. Estos dispositivos son importantes para incluir una conducta típica indirectamente en un tipo penal. En el orden jurídico penal colombiano son 3 los dispositivos amplificadores del tipo. Primer dispositivo: la tentativa, consagrada en el artículo 27 de la Ley 599 del 2000, se refiere a la situación en la que, una vez iniciada la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, esta no se produce por circunstancias ajenas a la voluntad del actor. En el derecho penal colombiano se pueden identificar varios tipos o clases de tentativa. Tentativa acabada o delito frustrado es aquella en la que el delincuente realiza todos los actos necesarios para ejecutar el delito, pero no logra conseguir el efecto deseado por una causa fortuita no prevista por él mismo.
Tentativa inacabada se da cuando el sujeto no logra cometer el resultado esperado y típico porque se ve interrumpido por circunstancias ajenas a su voluntad. Tentativa inidónea o delito imposible. La tentativa inidónea es la que se da cuando los actos realizados no tienen la capacidad para poner en peligro el bien jurídico que protege la ley penal. Es definida también como aquellas que se da cuando los medios empleados para la ejecución del delito no son los adecuados para lograr el resultado esperado y por ende este se convierte en un delito imposible. Desistimiento. Algunos autores afirman que el desistimiento del delito puede ser considerado como tentativa. La Corte Constitucional de Colombia en sentencia C-368 del 2000 menciona que para que exista desistimiento se requiere que la gente tenga un control sobre la situación de peligro, de tal forma que la posibilidad de evitar la consumación esté en su propia decisión y no en circunstancias ajenas a su voluntad, por cuanto uno de los ejemplos del desistimiento es la revocación voluntaria del peligro. Segundo dispositivo, el concurso de personas en el delito. Se da cuando dos o más personas participan en la ejecución de la conducta punible, hecho que no es típico para aquellos casos en que por regla general el delito lo puede cometer una sola persona. Hay referencia a lo mismo en el artículo 28 de la Ley 599 del 2000. Tercer dispositivo, el concurso de conductas punibles. Determinado en el artículo 31 de la Ley 599 del 2002, se presenta cuando con una sola acción o omisión o con varias acciones u omisiones se infringe varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición. Estos dispositivos amplificadores del tipo penal son estudiados desde una perspectiva dogmática, doctrinal y normativa, lo que permite la valoración integral de las figuras. Sin embargo, pueden presentar dificultades en su aplicación, ya que en muchas ocasiones no se alcanza a delimitar algún tipo de comportamiento con participación de otras personas en la comisión de un delito. La dificultad estaría en no aplicar bien la diferencia entre los distintos modos de la tentativa. Paso 2. Dar respuesta a los casos. Primer caso. Nazario, valiéndose de una máscara y un revólver, le quita la vida a su padre con el propósito de acceder a su fortuna, siendo capturada por los vecinos cuando pretendía abandonar el lugar de los hechos. En el presente caso, ¿frente a qué tipo de autoridad se enfrenta Nazario? Sustente su respuesta jurídicamente. Nazario se puede establecer como el autor directo, pues es quien realizó la acción por sí mismo, y ello está definido en el artículo 29 del Código Penal colombiano. Segundo caso, Gervasio es sorprendido en el momento en que se disponía a abrir la cartera de su víctima con el fin de sustraer su billetera. En el presente caso, ¿qué dispositivo amplificador aplica concretamente? Se aplica la tentativa que está consagrada en el artículo 27 de la Ley 599 del 2000. Se refiere a la situación en la que una vez iniciada la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, esta no se produce por circunstancias ajenas a la voluntad del actor. Caso tercero, el reconocido jalador de carros Cleóbulo es inmovilizado por el vigilante de un edificio quien con su arma de dotación lo obligó a apagar el motor del vehículo que pretendía sustraer de uno de los parqueaderos haciéndose pasar por dueño. En el presente caso, Cleóbulo, ¿frente a qué tipo de tentativa está y por qué? Estaría en la tentativa inacabada. Se da cuando el sujeto no logra cometer el resultado esperado y típico porque se ve interrumpido por circunstancias ajenas a su voluntad.